Bueno, yo quisiera que el director pusiera cómo recibieron anoche a Abel Martínez en la Casa Nacional del PLD. Hay un discurso que él dio, las palabras, después de conocerse los resultados que le dieron una holgada ventaja. Evidentemente ganó con mucho, más del 60% de los votos emitidos a favor del candidato del PLD, el alcalde de Santiago. Bueno, Domínguez Brito sería, en cierto modo, una sorpresa, que se fue en el segundo lugar. Aquí habíamos dicho el pasado viernes que bueno, que a pesar de lo que dijeron una encuesta u otra, se podía dar algún tipo de sorpresa. Se sabía que entre los tres era que estaba el posible candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita Cedeño, la doctora Cedeño. De Fernández. No, la doctora Cedeño, no, te acostumbraste, pero no, habitúate. La doctora Cedeño se quedó en tercer lugar, ex vicepresidenta de la República en 2 oportunidades, ex primera dama, Margarita Cedeño, sorprendió, no estuvo anoche en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, algo que han destacado mucho. Sin embargo, ella escribió un tuit. Sí. En ese tuit reconoce, ahí está, reconoce la victoria de Abel Martínez y también dice que puso, bueno, todo su empeño, toda su energía para ese proyecto político. Cualquiera podría sorprenderse. Hubo un momento en la historia política reciente que Margarita parecía que tenía un apoyo y que podía arrasar. Algunos factores como decisiones que tomó, probablemente habría que someter eso al análisis de la gente entendida en política y demás, pero y además que Margarita, en sentido básico, tampoco es que se sometió sola a un proceso de consulta. Este es su verdadero proceso de consulta, porque como vicepresidenta iba como candidata a la vicepresidencia, como primera dama, no, eso no es un voto electoral que deciden los electores, o sea, como vicepresidenta. No obstante, uno recuerda momentos como cuando resultó escogido como candidato a la presidencia Danilo Medina, que en la antesala la fuerza que mostraba Margarita era inmensa. De hecho, ella grabó un discurso diciendo en ese momento que se retiraba porque los varones del PLD eran así como los que mandaban, ese grupo que decidía, obstaculizaban su camino. En el proceso último que vivió el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo la escoge como su candidata a la vicepresidencia de la República y se estima que Margarita... Cuando ella tenía mucho más condiciones que Gonzalo. Sí. Algunos decían eso, que ella tenía, que ahí en cierto modo ella perdió cierto capital. Creo que la gran sorpresa entre los perdedores es ver a Margarita en ese tercer lugar. Habría que ver qué piensa incluso ella, que parecía bastante entusiasmada por lo que pensaba obtener. Ha reconocido y ha quedado Francisco Domínguez Brito en segundo lugar. En el caso de Abel Martínez, vamos a ver algo de lo que dijo Abel Martínez. Hay mucha tela por donde cortar en este proceso, incluyendo la cantidad de personas que participó, las comparaciones que están haciendo muchos. Pero comencemos, señor director, por la llegada a la Casa Nacional del PLD y el discurso que dio el ya candidato para las presidenciales, Abel Martínez, por el PLD. Quiero hacer una parada para agradecer desde lo más profundo de mi ser, de mi sentimiento de dominicano, de PLDista, a los aspirantes que estuvimos en este proceso y que hoy culminamos abrazados, que hoy culminamos esta primera etapa con la fe puesta en el porvenir, con la decisión firme de que en el 2024 el PLD vuelva al poder. Junto al partido y a los dominicanos trabajaremos de la mano por este país. El PLD, este partido fundado por el profesor Juan Bosch, está abierto a todos los dominicanos.
El PLD es del pueblo dominicano y en el 2024, sin lugar a dudas, sin cabo suelto, ganaremos. En el 2024 ganaremos. Muchas gracias. Yo entendí, citamos su voto. Ahí está, eso es de la página del Partido de la Liberación Dominicana que cerraba anoche esa jornada. Abel Martínez también fue recibido, bueno, entre la algarabía en la Casa Nacional del PLD, algunos de los precandidatos se acercaron, o todos, excluyendo a la doctora Margarita Cedeño. Sí, poco más de medio millón de votos, una jornada que no tenía, digamos, la presencia masiva que acostumbraba el Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Poco más de medio millón. ¿Tienes ahí la estadística completa, Germán? Sí. Abel Martínez obtuvo el 60.68%, eso computado el 75.23%, más o menos de los cómputos, porque ahí se paró en el boletín 6, el último, leído por Alejandrina Germán, se paró separaron los boletines. Francisco Domínguez Brito, que sorprende y queda muy bien, con un 20.82%, y Margarita Cedeño, un 16.23%, eso sí que sorprendió. Abel Martínez obtuvo más de 213,000 votos, 73,000 para Francisco Domínguez Brito y 57,000 para Margarita. Esto en términos macro, en términos así redondos, 446,000 me da a mí. Sí, podría terminar poco más de medio millón. Ajá, pero se proyecta que terminará con medio millón de votantes. Esa cifra, no sé qué te parece a ti, pero yo pienso que el PLD, que salió bien, hay que decirlo, de este trance, que se la jugó, porque ahí podría definirse la unidad del partido y tal, quedó bien organizado el evento, pero su matrícula, yo pienso que se reduce un poco, porque el PLD se habló todo el tiempo que Leonel tenía 2 millones de votos, que Gonzalo tenía 2 millones de votos. Aunque no son iguales, en la primaria donde Gonzalo venció o se impuso Gonzalo sobre Leonel, esto tuvo más de 900,000 votos, casi 1 millón de votos él solo. Y Leonel había obtenido casi lo mismo, 885,000. De modo que entre los dos sumaban ¿cuánto? 1.8 millones, casi 2 millones de votantes, y aquí solo están registrándose, se proyecta, medio millón. Y eran, ojo, una primaria o una consulta abierta, porque no solo los PLDistas, sino cualquier persona, si no estaba inscrito en otro partido, podía votar. Si vemos la página de la Junta Central Electoral del proceso anterior, vamos a ver el proceso anterior del PLD, efectivamente ahí están los datos contenidos en su página. En el caso de Gonzalo Castillo, 911,973, de Leonel Fernández, 885,233, lo estamos tomando de la página directamente de la Junta Central Electoral, que así terminaba. Entonces es prácticamente 1.800.000 votantes los que acudieron en un proceso que también tenía las características de abierto. Sí. En esta ocasión es medio millón de votos. De hecho, la comisión organizadora de esta consulta lo destacó, que era aproximadamente medio millón de votos, poniéndolo contra sí mismo. El PLD consigo mismo, pues la participación es muy reducida. Hay muchos factores ahí. Está el factor de la división, porque recordemos, una parte está el factor de no estar en el poder, o sea, es fuera del poder, su partido que está en la oposición. Tiene menos grasa que repartir. Es sorprendente, sí. Bajaron. Hacen la comparación con el PRM. Algunos del PLD hacen la comparación ante esto. Dicen, bueno, en el PRM la votación en la que salió electo candidato Luis Abinader fue parecida a la que se Mira, yo ayer. Lo tengo aquí. Ahora, en el PRM, en el 2019 celebró una primaria en la que Abinader resultó ganador con 382,294 votos. No, 283,393 votos, Abinader. Y Hipólito Mejía, 80,951, un total de 382,000.
votos. Pero era cerrada. Era cerrada y Era el un partido padrón que más estaba chiquito. desde la Sí. oposición, Con un padrón más pequeño. con un padrón más pequeño, exactamente. Era el 29% del padrón electoral Sí. de ellos. De hecho, en el PLD, que aún a pesar de esa gran votación en ese momento, era el 21% del padrón electoral. Entonces, es mucho menos esa presencia ahora en las mesas de votaciones. Eso tendrá su lectura. Hay alguna gente que está destacando lo que pasaba en algunas mesas entre los inscritos, los que tenían posibilidades de ir a votar, porque tenían posibilidades casi 4 millones de personas Sí, de ir a votar. a mí me pareció Sí. que fue una votación. Yo creo que a ellos les salió bien al final, porque se esperaban una confrontación No la más hubo. ácida y no la hubo. Está bien. Ahora, yo quiero destacar ahí, Edith, no sé si tuviste, al final Margarita no fue. Está unificado el PLD. Es un síntoma de disgusto. Que tú no vayas a felicitar. Ella lo hizo casi una hora después, que ya se sabía que era irreversible. En Twitter. Sí, lo hizo a través de Sí, Twitter. en las redes sociales Ni también. siquiera, bueno, Abel dijo que ella le llamó. No nos consta. Bueno, pero En ella el tenía En que... el discurso de Abel yo vi una ausencia de Juan Bosch, lo mencionó una sola vez. Dijo, este partido fundado por Juan Bosch, más nada, ninguna otra referencia Es que hace rato al que legado Juan de Juan Bosch Bosch. sus ideales se fueron del PLD, ¿no? Es importante. Y el tercer elemento que yo le dejo a ustedes para que lo piensen, y a ustedes, amigos, es que Danilo estaba en un segundo plano. Le tocaba, pero para un hombre de la personalidad de Danilo, acostumbrado a tener el control absoluto, cierto que él ha sabido manejarse en la sombra muchas veces, pero esto puede implicar este triunfo de Abel, la caída en el olvido de Danilo Medina. Hay en la... Porque no, es fuera del poder, ya no firma decretos, ya no puede ser candidato presidencial. Ahora la figura dentro del partido tendrá que ser Abel, obviamente. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con Danilo Medina? Lo que más le conviene al PLD también es que Danilo Medina se quede, vamos a decir, en un segundo plano y no tan expuesto, porque recuerden que ese partido y también varios de sus miembros encabezan procesos de corrupción. Bueno. Y en esos procesos de corrupción administrativa también la figura del expresidente Danilo Medina está, aunque todavía no se le señala exactamente por tal o cual hecho, pero sí varios de sus hermanos están vinculados a procesos judiciales, incluso vemos también personas bien allegadas a él. Entonces lo mejor que le puede pasar a ese partido, yo diría, si quiere tener una posición, más adelante en las elecciones de 2024, es que Danilo Medina se mantenga al margen. Yo pienso también, y Edith mencionaba varios puntos que afectaron a Margarita Cedeño. Ese punto es importante también, el que la gente la asocia a Danilo Medina, la asocia también a esos años de poder que estuvo el PLD y, por supuesto, se levanta una cierta duda en cuanto a cuál fue la participación de Margarita Cedeño en muchos de los escándalos que vemos hoy en día. Yo pienso que algo que afectó a Margarita fue, por ejemplo, la Plaza de la Bandera, la afectó también los cacerolazos, todo eso, ella arrastra ese disgusto que la gente se pronunció en contra del PLD. Y en el caso de Domínguez Brito, él es ciertamente una sorpresa. Yo pienso que hubo dos sorpresas, una para Margarita Cedeño y otra para Domínguez Brito. De los tres candidatos, yo comentaba el viernes pasado que era la persona, vamos a decir, más formal, un poco más bajo perfil, pero aún así de los tres presentaba no una propuesta en sí, pero sí tenía más seguridad en ciertos puntos. Ahora bien, en el caso de Abel Martínez, él representa, y lo dice bastante en sus apariciones públicas, representa la renovación y esperanza. Ese es casi su eslogan de... Él es lo que dice. No, pero representa la dice... renovación y esperanza, es lo que dice en su eslogan su eslogan de campaña, y yo pienso que esa sería un arma interesante en unas venideras elecciones. Y por igual, otro punto que él presenta es esa mano dura, que también recordemos que somos una sociedad acostumbrada a la mano dura y que muchas veces exige mano dura. Él también presenta un discurso un tanto populista con el tema de los haitianos, por ejemplo, y ya para finalizar, en la entrevista de su cierre de pre-campaña, ahora, él le decían
hay mucha inseguridad en Santiago, criminalidad, y él respondió, bueno, es que hay una migración de haitianos, etcétera. Entonces ahí vemos cómo también, en cierto modo, él atribuye muchos de los males sociales a Haití, a la migración irregular, y pues eso, por supuesto, que le gana en cierto modo adeptos. Sí, yo creo que una cosa lamentable, bueno, lamentable no, es una realidad, es el caso Abel asume un discurso más conservador que todos los otros candidatos dentro del PLD y se monta en esa ola conservadora que hay por el mundo, no solo en Europa. Bolsonaro ha perdido y creo que va a perder la segunda vuelta frente a Lula, pero Bolsonaro es una realidad con casi el 50%, con 43% del electorado. Estamos hablando de 51 millones de gente que lo apoya. Pero Donald Trump en Estados Unidos, señor, todavía tiene gente que cree que él ganó las elecciones y fue apoyado por más de 70 millones de gente que votó por él. Entonces, Abel Martínez se monta en esa ola conservadora, yo no diría que recalcitrante, pero sí un poco eso, de mano dura, del autoritarismo. Vamos a ver cuántos resultados le da eso, porque ciertamente aquí hay gente que le sigue siendo minoría en términos de votos, no ha podido nunca capitalizar ese discurso. Pero en este caso de Abel sí tiene alguna importancia ese punto. Bueno, Abel Martínez fue parte del gobierno anterior, o sea, es decir, que como si estuviera en lejanía, él era presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Desde el Congreso Nacional se apoyaron cada una de las iniciativas del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso suyo, habrá que ver y esperar cómo estructura su discurso, porque no se conoce mucho de los pensamientos suyos referente a temas fundamentales. Más allá de Haití. Esto es, y el tema de los haitianos, que además ha dado muestra en Santiago. Si hay una policía municipal que se saltaba todas las normas, todas las leyes, y era abusiva, tomándose decisiones que no le competían, era la de la alcaldía de Santiago. Sí. O sea, no nos olvidemos, es como grupos casi paramilitares, tal como actuaban. Ahí están todos los videos. Yo incluso en alguna oportunidad hablé con alguien que era portavoz de la alcaldía de Santiago sobre la manera en que operaba esa policía municipal. Él ha ido en persona en algunos momentos a determinados lugares. Pero también está el tema de lo que fue la Cámara de Diputados, hasta qué punto esa capacidad de diálogo o esa muestra muchas veces de un discurso que se dirige solo, que no admite no admite nada, que va de frente. No hay dudas de que ha sido el ganador de este proceso. Tenía una campaña mucho más entusiasta, tenía mucho más recursos, tenía un despliegue publicitario superior al que mostraron los demás candidatos. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Contra Margarita, incluso el hecho de que se dijera que Danilo Medina la apoyaba no parecía ser un activo, sino un retroceso, porque ella quizás cargaba el peso muerto que eso representaba y el positivo le costaba cristalizarlo. Margarita Cedeño también de alguna manera se dilató mucho en toda aquella cosa que podríamos decir que si uno lo mira detenidamente corresponde al ámbito privado, que fue el matrimonio, si estaba o no casada con el doctor Leonel Fernández, pero que fue parte de su quehacer político. Primero como primera dama, luego jugó un poco con eso, aquel beso después al doctor Fernández cuando aspiraba y después reconocer que ya para entonces no había nada. Hay una sociedad en ese sentido que está como pendiente, yo creo que generó más que miedo a Margarita, más que temor al grupo de Danilo Medina o temores a otras áreas, creo que fue un punto de desconfianza al final, un punto como de desconfianza. Habría que ver, ella tiene que ahora plantearse cuál es su futuro político. Margarita, un futuro muy incierto. Porque ella fue alguien que en un momento determinado, todos pensamos que Margarita tenía todas las posibilidades en un momento determinado a lo largo de estos años de que si se hacía cualquier primaria abierta, en realidad ella parecía encaminarse a ganar el proceso electoral. Y tenía un discurso más liberal que el de Abel y que lo que pasa es que ella, increíble. Sí, bueno, ella ha sido alguien que ha estado en el Estado, pero en definitiva su discurso también en estos últimos tiempos, procurando ganar un número de personas entre los jóvenes, haciendo gastos, saliendo, estaba como un poco desubicada. Y finalmente eso le pasó factura. Yo creo que su ausencia es comprensible,
en el sentido de que ella tiene que digerir que quedó en tercer lugar. Probablemente ella estuviera plenamente convencida de que o era el primero o era el segundo pegadito, porque hablaba hasta última hora, aunque los candidatos siempre dicen, Sí. yo voy a ganar y yo voy a ser mañana No habrán presidenta. bajado línea, no le habrán Pero hecho cúcara aunque macra, aunque sepa lo que va a pasar. En el caso de Abel Martínez armó una estructura interna dentro del PLD. Si nosotros vemos los apoyos que tenía a nivel de gobernador, de presidentes de mesa, hay un mapa de hecho que él colgaba en su página, Sí. diputados, senadores, ahí tienen ustedes, esa es la simpatía que él mostraba, que es casi un poquito menos que lo que finalmente ganó, un poquito más que lo que él casi ganó, pero él estructuró, se hizo acompañar, miembros del Comité Central, 567, senadores y diputados 42, alcaldes 30, directores 75, presidente del partido 95, regidores y vocales y presidentes intermedios. Se fue a la militancia interna de dirección del partido y eso de alguna manera fue lo que le llevó a tener una estructura con esa fortaleza. El desgaste de Margarita con tan prolongada exhibición pública durante mucho tiempo. Ella no fue, ella acompañó y cargaba todo ese peso muerto, me parece que era duro para arrancar, trataba de hacer chistes muchas veces, sí, que no necesariamente ocasionaban mucha gracia y perdió este proceso electoral. Hora de que ella revise. ¿Perdió tiempo con Chayanne? Que revise, bueno, eso es nada más una parte, pero que es como así como chistosa, pero creo que en definitiva se ha mostrado que la candidatura suya es como un colapso. No, esa es la gran sorpresa. Además de que ella no se había medido sola nunca. Este proceso está quizás diciéndole a la gente, ustedes están percatándose de alguien que fue vicepresidenta, de alguien que fue primera dama de la República, de alguien que además, ella, más que ninguno de los dos, hay sectores que le deben favores, que había tenido manejo del poder, que había decidido cosas, que había manejado la política social del Estado, que había estado desde que fue primera dama de la República articulando, yo creo que las aspiraciones de Margarita siempre estuvieron claras. También ella rescataba mucho el elemento de ser mujer, un elemento que aquí no prendió, quizás porque, bueno, ella es mujer y todo, hay que decir, una participación de las mujeres, como en su caso vicepresidenta y demás, pero no era que tuviese un discurso diferente. No tenía ninguna propuesta. Una propuesta específica que pareciese. Entonces, que pareciese que va a abrir un nuevo sendero y un nuevo camino. Ahí está el PLD. Con todo, muy precaria la votación, si la comparamos con el mismo PLD. Entonces, estamos hablando de 500,000 de votos. Es precario respecto al proceso anterior, donde el PLD tenía casi 3 millones de votos, estamos hablando. Edith, y también en ese momento. Antes de irnos a la pausa, Abel Martínez salió de Santiago con ese apoyo de la estructura en diferentes provincias, que eso era uno de los grandes retos que presentaba Abel Martínez. Se conocía mucho, tenía una trayectoria amplia en Santiago, a ciudadanos que lo apoyaban en Santiago, pero uno de los grandes retos que presentaba él era salir de Santiago y tener también ese apoyo. Pero entonces yo pienso que la estructura, por eso, el apoyo de esa estructura del PLD, senadores, diputados, presidentes de mesa, etcétera, le ayudó también a exponerse y a ganar adeptos en esas zonas. Miren, hoy vamos a seguir hablando un poco del Partido de la Liberación Dominicana. Uno de sus integrantes, específicamente del comité político, va a estar aquí. Agradecemos a la gente porque en el chat está increíble y todo el mundo está tratando de interpretar estos resultados. Quizás es pronto todavía, hay que verificar, dejar que esto repose, que pase el tiempo. No hay sorpresa en el sentido de que se sabía que Abel Martínez era uno de los candidatos punteros de ese proceso. Quizás la sorpresa que se tiene aquí es la caída de Margarita Cedeño a un tercer lugar, sí. El aliento que tomó Francisco Domínguez Brito, que quizás si tuviese una posición mucho más contundente en muchos momentos de todos los procesos del PLD, era la persona que tenía un discurso más completo, un poquito más elaborado, que aguanta una campaña electoral por todos los meses por venir y que hable de muchos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pendientes de esto. ¿Tú crees que a Margarita, ustedes creen que a Margarita le habrán sacado la alfombra al final? Porque es una lectura que se puede dar. Vamos a verlo con Danilo Díaz, que fue delegado político del partido, que es un cuadro importante de esa organización, pero tú veías en principio a los dirigentes
más allegados a Danilo Medina, los que fueron parte de su gobierno casi en su totalidad, del lado de Margarita. Pero, y de repente... Pero no, pero si tú miras el mapa que publicaba el mismo Abel y las fotografías que tiraba, el apoyo de senadores, diputados. Senadores, diputados, sí, a nivel congresual tenía mayoría, pero a nivel... Pero en los intermedios pero también. No, pero a nivel de los ministros. Pero que esa gente... Pero que ahora no son pero ministros. que ya no están en el pero poder. Ellos, el poder era porque eran ministros, ya no son están. ex-ministros. Sí, pero entiéndeme, tropas. es la gente que está más cercana a Danilo, que había ocupado cargos importantes, que aparecía detrás de Margarita. Pero eso fue en el pasado, ya ellos no ahora tienen una posición de poder. en esta consulta. Es que un ministro, dime. Bueno. Un ministro que ya no es. Un ex-ministro. ¿Cómo fue que dijo que ya no es. Leonel en el artículo? No, el que firma, el que da los cheques, los sobrecitos. Sí, que es un ministro que ya no es, o sea, es un partido fuera del poder. En el caso, sí, en el caso de Abel fue la estructura del partido. Y no mucha gente se animó, quizás sí hay gente votando de fuera, que estuviera, porque tenían posibilidades de votar. Estamos hablando de una votación bajita. Sí, muy. Es una votación bajita. En ese sentido, tiene más posibilidades el que tenga control del partido, porque o por lo menos las simpatías, porque el que más se anima a votar cuando es bajita son los que pertenecen a ese núcleo. Entonces, bueno. Eso queda claro, pero bueno, más adelante hablamos del proceso. ¿Tú crees que le sacaron la alfombra? Yo creo que sí, que al final, porque no es para caer tan de golpe. No le encuentro la lógica. Es que hay muchos factores en contra. Sí. Vamos con Junior Ramírez. Junior Ramírez está en un punto de la 27 de febrero. Podrían originarse tapones si usted no lo toma en cuenta. Es importante la gente que va a salir de sus casas que sepa. Vamos a mostrarle exactamente dónde están trabajando. Se han cerrado algunos de los carriles de la 27 de febrero. Junior, muy buenos días. ¿Cómo estás? Vamos contigo. Edith, buenos días para ti, para todo el equipo a esta hora de la mañana. Como adelantas, la exhortación es para que la gente tome las medidas previsorias, las medidas pertinentes, los que se trasladan en dirección oeste-este. Estamos en la intersección, Edith y equipo, de la 27 de febrero con esquina Avenida Leopoldo Navarro. Aquí la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, ya ha informado la semana pasada que esta intersección, compuesta por las avenidas ya que acabo de mencionar, la 27 próximo a la Leopoldo Navarro, de oeste a este, funcionará en un solo carril. Esto debido a los trabajos que ustedes ven en pantalla, donde brigadas realizan la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en los sectores Don Bosco, Las Flores y San Carlos, aquí en el Distrito Nacional. La exhortación a las personas que vienen desde la parte oeste de la capital, dirigiéndose hacia el este en la avenida 27 de febrero, es a que tomen las medidas, porque aquí se van a encontrar con un gran cuello de botella, Edith y equipo, un gran entaponamiento. Ya de hecho se comienza a ver cómo la gente empieza a fluir muy lentamente aquí en un solo carril, debido a que la obra está tomando 2 de los 3 carriles que tiene la 27 de febrero. Así que a las personas, Edith, a esta hora de la mañana, que tomen las medidas del lugar. Con esta información regreso con ustedes. Bueno, un área muy importante, estamos viendo que los vehículos que van llegando tienen que hacer entonces como un cono, entrar en ese cuello ahí de botella, vienen por 4 carriles y de repente solo son 2 carriles. Que lo sepan, esto es esquina Leopoldo Navarro en la 27 de febrero, toda la gente que va para la zona este, si puede evitarlo, si puede también tomar los elevados o ir por otras rutas, que sepan que esa es la situación, ese fue nuestro interés y por eso nos trasladamos allí. Vamos a la pausa, señor director, regresamos de una vez. Gracias a la gente que está comentando a esta hora de la mañana ese proceso electoral interno que salió bien para el PLD en el sentido de que no tuvo mayores dificultades, todo el mundo reconoció, el que perdió reconoció que había perdido, no hubo desencuentro ni hubo algoritmo, No hubo algoritmo. Ahora habrá que esperar y ver cuál será la actitud de la gente, de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, los precandidatos, cómo se integran a la campaña electoral, pero ellos dicen que marchan todos juntos. Exacto. De eso vamos a hablar y de otros temas cuando regresemos de esta pausa. Señor director, hacemos el cambio. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.